Una disculpa, hermanos, tuvimos por ahí, no sé qué haya sucedido, que se cortó la transmisión, pero bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? Retomamos y volvemos, a conectarnos sin ningún problema. Una disculpa, hermanos, una disculpa de verdad eh, por esta interrupción que hubo en la señal. Decíamos entonces, hermanos, gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos otorga, por esta bendición que nos da de poder estar aquí. Estoy muy feliz, estoy muy contento de poder tener esta oportunidad. Vamos a tomar estos minutos, vamos a tomar este espacio para poder meditar en la palabra. Estábamos comentando, hermanos, estábamos diciendo, antes de que se pudiera interrumpir la transmisión, que uno de los personajes emblemáticos, uno de los personajes simbólicos del Antiguo Testamento es este hombre llamado Abraham. Abraham, el padre de la fe, hermanos, el padre de multitudes, un hombre que fue reconocido en más de una ocasión dentro de la Escritura, dentro de la Biblia, y que tiene múltiples enseñanzas para cada uno de nosotros. Un hombre con muchas virtudes, un hombre que, si bien es cierto, hermanos, debemos de admirar esa capacidad que él tiene para acceder a obedecer la voluntad de Dios, debido a que no era cosa fácil, hermanos, realmente no era nada sencillo poder dejar a su familia, dejar su tierra natal y seguir, hermanos, y empezar una búsqueda para poder encontrar las promesas de Dios. Uno de los momentos más importantes de la vida de Abraham, que todos conocemos y que todos sabemos a la perfección, es en ese momento, hermanos, donde Dios le pide que sacrifique a Isaac. Sabemos la historia que Abraham había recibido la promesa de tener una nación grande, de tener una nación pues sumamente extensa, hermanos. Inclusive Dios le hace una metáfora, le hace una analogía, le dice, ¿sabes qué, Abraham? ¿Ves las estrellas del cielo? ¿Conoces la arena del mar? Pues así de grande será la descendencia que tú tendrás. Habían llegado, hermanos, los años de la senectud, había llegado Abraham y Sara a la vejez, y para su sorpresa, hermanos, no habían concebido ni un solo hijo. Entonces, posiblemente, hermanos, Abraham dudaba de las promesas de Dios, decía, bueno, Dios me sacó de mi familia prometiéndome una descendencia, ya soy viejo, mi esposa es vieja, hemos llegado a la senectud y no tenemos ni un solo hijo. Pero la gracia de Dios, hermanos, obra en ese momento, permite que Sara conciba a un hijo llamado Isaac. Pero una vez que lo tienen, hermanos, conocemos la historia, Dios le pide que lo sacrifique. Pero como estamos hablando de este hombre de fe, como estamos hablando del amigo de Dios, Abraham, hermanos, accede a sacrificar a su propio hijo. Dios lo detiene en el último momento y le hace ver, hermanos, que realmente Abraham era un siervo útil, era un siervo obediente, que no le había negado su único hijo, hermanos, no le había negado este hijo, hermanos, a Dios. Entonces, hay muchas virtudes, vuelvo a repetir, hay muchas virtudes que nosotros podemos destacar en Abraham, pero como todo ser humano, también tenía sus defectos. Sí, el día de hoy, hermanos, no quiero hablar de las virtudes de Abraham porque sé que son muchas y las hemos hablado en diferentes clases, en diferentes predicaciones. El día de hoy quisiera enfocarme en uno de los defectos que tenía este hombre llamado Abraham. Acompáñenme, por favor, ahí al libro de Génesis, primer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Si tiene por ahí su Biblia, acompáñeme en la lectura, si no, no hay ningún problema, yo le voy a leer este pasaje. Génesis capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó, entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara a su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Si usted ha leído en algún momento el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Abraham cometió el mismo error en dos ocasiones. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Abraham, ese hombre de fe, hermanos, ese hombre tan lleno de virtudes, cometió el mismo error en dos ocasiones. Y mire, le refresco la memoria de esta situación, hermanos, de este libro de Génesis, porque dice la Escritura,
ahí en Génesis capítulo 12, versículo 13, que en una ocasión anterior, hermanos, en una ocasión anterior, Abraham, hermanos, ya había negado a Sara como su esposa. Si nosotros nos remontamos unos capítulos atrás, nos vamos a dar cuenta que cuando Abraham llega a Egipto, específicamente dice la escritura que había mucha hambre en la tierra, que había una hambre tremenda en ese entonces. Ellos llegan a Egipto porque al parecer, hermanos, ahí había alimento. Al parecer había alimento ahí en Egipto. Abraham desciende con Sara a este lugar, pero antes de que lleguen, hermanos, Abraham le dice a Sara, ¿sabes qué? Tú eres una mujer hermosa. Tú eres una mujer hermosa, todos se van a dar cuenta de esto, y cuando sepan que tú eres mi esposa, van a querer asesinarme. Van a querer quitarme la vida, Sara. Entonces, para evitar estos problemas, para evitar estas dificultades, ¿qué te parece si dices que eres mi hermana? Para que así yo no tenga ningún tipo de problema y pues nos vaya bien a los dos estando en Egipto. Entonces, imagínense, hermanos, imagínense yo cuando leo esta historia, lo primero que hago es ponerme en los zapatos de Sara y decir, bueno, ¿qué sintió Sara? ¿Qué sintió el corazón de Sara cuando su esposo, quien se supone que es su protector, es su ayuda, es su apoyo, le dice estas palabras? Y nosotros sabemos que detrás de esta mentira de Abraham hay un miedo profundo, hermanos, por parte de él. Un miedo a que le quiten la vida, un miedo a que le vaya mal, y pone a su esposa por delante para que él no sufra, hermanos, ningún tipo de problema. Entonces, realmente, hermanos, es de destacar esta situación porque ¿cómo es posible que ese hombre tan lleno de virtudes, ese hombre que fue escogido para ser el padre de estas multitudes, ponga a su esposa como escudo para que él no tenga ningún tipo de problema? Entonces, dice, hermanos, por ahí Génesis capítulo 12 que evidentemente, hermanos, Faraón se da cuenta, dice la escritura, que llegan plagas a atacar a Faraón, a su casa y a su familia, y es en base a esto, cuando llegan las plagas, que Faraón se da cuenta que Abraham le había mentido. Lo confronta, hermanos, le dice, ¿sabes qué, Abraham? No entiendo, de verdad, no comprendo las razones por las cuales tú has hecho esto conmigo. ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué me has dicho que Sara, que esa mujer, en lugar de ser tu hermana, en realidad es tu esposa? Entonces, a raíz de esta situación, Abraham recibe consecuencias, hermanos, y dice la escritura que es echado literalmente de Egipto. Pasa el tiempo, ya había quedado este antecedente, hermanos, ya había quedado esta situación, este pecado, esta mentira que había cometido Abraham. Transcurre el tiempo, llegamos a Génesis capítulo 20, y ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿De qué nos damos cuenta? Que este hombre, Abraham, hermanos, el padre de la fe, comete el mismo error. Está cayendo con la misma piedra. Ya lo había hecho en Egipto. Ya tenemos este antecedente. Ya lo había hecho en Egipto. Le había mentido a una autoridad. Le había mentido a una persona sumamente importante como lo era Faraón. Y le había dicho que su esposa era su hermana. Llega, hermanos, a la tierra de Gerar, dice la escritura. Se encuentra con este rey llamado Abimelech. Y se repite, hermanos. Se repite la misma mentira. Le dice Abraham a Sara, no sé qué es lo que vaya a pasar, Sara, tengo miedo de que me vaya a suceder algo, mejor dile a estas personas que tú eres mi hermana. De nueva cuenta, hermanos, de nueva cuenta, Abraham vuelve a cometer el mismo error. Ahora, ¿en algún momento a usted le ha pasado lo mismo? En algún momento, hermanos, hemos cometido una falta, hemos cometido un pecado, nos hemos arrepentido, hemos llorado lágrimas de sangre, pero transcurre el tiempo y volvemos a cometer el mismo error. ¿Le ha sucedido? Que nos sentimos tan mal, hermanos, nos damos cuenta que hemos fallado, que hemos infringido la ley de Dios, sabemos que nos hemos equivocado de una manera importante, le pedimos perdón, inclusive, hermanos, llega una tristeza tan profunda que nos lamentamos, sentimos culpa, nos arrodillamos, le pedimos perdón. Con el paso del tiempo, hermanos, nos sentimos que Dios nos ha perdonado debido a su infinita misericordia. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Tal parece que se nos olvida las consecuencias quizás del error que hemos cometido y volvemos a caer con la misma piedra. A mí me ha sucedido, hermanos, y quiero ser totalmente honesto con ustedes. Yo no soy ninguna persona que está exenta, hermanos, de esta situación.
quiero ser honesto con usted, a mí me ha sucedido, hermanos. Y cuando vuelvo a caer con la misma piedra, me lamento, me siento muy mal, la culpa empieza a hacer estragos en mi corazón y busco, hermanos, la ayuda de la iglesia, la ayuda de los hermanos, pero sobre todo la ayuda de Dios. Porque es complicado, hermanos. Dice la escritura que usted y yo tenemos cada uno nuestras luchas, cada uno nuestras debilidades y estamos en peligro de caer con la misma piedra. Si le sucedió al padre de la fe, hermanos, si le sucedió al amigo de Dios, como dice la escritura, nosotros también estamos exentos a caer con el mismo pecado. Ahora, quisiera, hermanos, brevemente hablarle de algunos puntos importantes que nosotros necesitamos tomar en cuenta para ya no caer con la misma piedra, para ya no repetir el mismo error, que realmente sea un arrepentimiento genuino, que realmente sea un arrepentimiento verdadero y que el Señor pueda ver frutos de ese arrepentimiento, que ya no caigamos, hermanos, que nos arrepintamos, que nos esforcemos, que seamos valientes para afrontar ese pecado y ya no caer con la misma piedra. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, brevemente quiero compartir estos puntos con usted. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la piedra. Puede sonar muy simple, puede sonar muy sencillo, pero créame que es muy útil identificar la piedra con la que estamos cayendo. Tal parece ser que Abraham no se da cuenta que está cometiendo el mismo error dos veces. Conscientemente, creo que es bastante evidente, hermano. Sí se da cuenta que está cometiendo el mismo error. Pero quizás lo que él no está percibiendo es el miedo que está sintiendo, que es lo que está provocando que él le mienta a Faraón y que también él esté mintiendo a Abimelech. Entonces, si Abraham se diera cuenta, y quizás sería muy bueno, hermanos, preguntarle, decir, Abraham, ¿realmente te estás dando cuenta? ¿Ya identificaste la piedra que te está haciendo tropezar? ¿La piedra que te está alejando de Dios por el pecado que estás cometiendo? Por eso es importante que usted y yo nos demos cuenta e identifiquemos plenamente y absolutamente la piedra con la que estamos cayendo. Ahora, si yo se lo preguntara, ¿realmente lo sabe? ¿Realmente conoce cuál es esa debilidad con la cual está luchando en este momento? ¿Realmente lo sabemos, hermanos? O quizás como Abraham, lo estamos ignorando. Al conocerlo, al realmente saber la causa de nuestro tropiezo, podemos trabajar esa parte, hermanos, como tal. Podemos ser más específicos, podemos abordarlo de una manera más intensiva, si lo quiere ver de esa manera, para ya no caer con la misma piedra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la piedra con la que estamos cayendo. Una vez identificada, podemos trabajar, podemos esforzarnos para, hermanos, ya no caer con el mismo pecado. Número 2, tenemos que aprender a resistir. Una vez que usted ya tiene identificada la piedra con la cual está cayendo, lo segundo que tenemos que hacer es aprender a resistir. Acompáñeme por favor ahí a la carta de Santiago, vamos al Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7, un pasaje que sé que es muy conocido por cada uno de nosotros. Dice la escritura, someteos pues a Dios, resistid, ahí está esa palabra, hermanos, importante, resistid al diablo, dice la escritura, y por consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Y el diablo huirá de vosotros. Resistid, lo que dice Santiago, tenemos que resistir. Una vez que nosotros resistimos, tenemos la capacidad, hermanos, de superar ese obstáculo con el cual nos estamos enfrentando. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que cedemos muy fácilmente. Sí, hermanos, siendo sinceros, resistimos quizás por un poco de tiempo, resistimos por un breve lapso de tiempo y después cedemos muy fácilmente. Es como cuando estamos haciendo dieta, hermanos. A mí me ha tocado hacer dieta y igual, hermanos, voy a ser totalmente honesto con usted. Voy a ser totalmente honesto con usted. Yo realmente, hermanos, cuando hago una dieta, resisto muy poco.
digo, bueno, ya me voy a comprometer con mi alimentación, voy a comer frutas, voy a comer verduras, le voy a echar ganas, ya voy a dejar los tacos, las hamburguesas, etcétera, etcétera. Pero sucede, hermanos, que aquí en la casa llegan y compran, no sé, algunos taquitos, compran una hamburguesa. Lo que yo tendría que hacer, hermanos, es resistir la tentación, aguantarme las ganas para poder seguir con mi plan alimenticio. ¿Está de acuerdo conmigo? Tengo que aprender a resistir, hermanos. Pero lo que pasa es que la tentación está servida en la mesa. La tentación, hermanos, se ve tan jugosa, se ve tan apetitosa, si lo quiere percibir así, que terminamos cediendo, terminamos doblando, hermanos, nuestras rodillas, terminamos cediendo completamente ante la tentación que tenemos ante nuestros ojos. Y esta parte es importante, que nosotros como cristianos, una vez que tenemos identificada la piedra con la que caemos, tenemos que aprender a resistir. Tenemos que aprender a resistir. Ahora, uno de los ejemplos más importantes, hermanos, que tenemos en cuanto a este tema es el rey David. Conocemos a la perfección también su historia, que él cometió un grave error con Betsabé, que ella siendo casada, hermanos, planea todo para que su esposo Urías Eteo muera en la batalla y él pueda quedarse con ella. Dice la escritura que él se arrepiente, inclusive escribe el Salmo 51, un salmo hermoso, hermanos, desde mi perspectiva, que marca totalmente y nos transmite el arrepentimiento de David. Y yo le pregunto, ¿usted en algún otro momento de primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primera o segunda de Reyes, primera o segunda de Crónicas, usted ha encontrado un registro donde David haya caído con la misma piedra? Donde David haya repetido ese error, hermanos, con las mujeres en una segunda ocasión. No lo encontramos, hermanos. No lo encontramos. Y no lo encontramos porque David es un hombre que sabe resistir. ¿Usted cree que en el futuro no tuvo ninguna otra oportunidad de tomar una mujer que no le pertenecía? Era el rey de la nación, hermanos. Él podía hacer pues prácticamente lo que quería. Sin embargo, gracias a que él aprende a resistir, gracias a que él tiene esa conciencia de que debe de fortalecerse, de que debe de aguantarse, en palabras más simples, es que logra sobreponerse a ese pecado que ha cometido. Ahora, la pregunta importante sería, ¿sabemos resistir, hermanos? ¿Realmente resistimos y nos esforzamos para no ceder ante esa tentación, ante esa piedra que ya tenemos identificada? Es por eso que es muy importante que aprendamos a resistir. Siguiente, hermanos, siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con algo que es vital, que es esencial y que es maravilloso en nuestra vida espiritual. Y lo siguiente, hermanos, el siguiente punto lo vamos a encontrar ahí en la carta a los Efesios. Vamos a irnos un poco atrás, ahí donde nos encontrábamos, carta a los Efesios, capítulo 2, del versículo 4 en adelante. Efesios, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. De este texto, hermanos, quisiera solamente hacer énfasis, ser enfático con la primera parte del verso 4. Dice, pero Dios, que es rico, ¿en qué dice ahí, hermanos? Que es rico en misericordia. Ahora, a pesar de que nosotros hemos caído con la misma piedra en 2 ocasiones, en 3 ocasiones, en 4, 5, 6, solamente usted y yo sabemos cuántas veces hemos repetido el mismo pecado. A pesar de eso, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Dios sigue teniendo misericordia. Dice el salmista que Dios no nos paga según nosotros merecemos por las equivocaciones y pecados que hemos cometido. Él no nos paga, hermanos, según nuestros delitos. Él no nos paga según nuestros pecados. Su misericordia es tan grande, su amor y sobre todo lo que decíamos, hermanos, su misericordia es tan grande que a pesar de caer con la misma piedra, Él sigue teniendo paciencia y sobre todo piedad de cada uno de nosotros. Si usted sigue leyendo la historia
la historia de Abraham, hermanos, cuando comete este segundo error, dice la escritura que Dios interviene, Dios tiene que intervenir mediante un sueño. Le dice a Abimelech: ¿sabes qué, Abimelech? Esa mujer no es tuya, esa mujer no te pertenece, porque esa mujer es esposa de Abraham. Tienes que regresarla, no te puedes quedar con ella, porque esa mujer le pertenece a Abraham. Dice la escritura, hermanos, que al final, cuando Abimelech los despide, al final de cuentas les entrega bienes materiales. ¿Y Abraham lo merecía? ¿Realmente Abraham merecía que Dios le bendijera de esta manera? Claro que no, hermanos. Claro que no lo merecía. Había cometido el mismo error en 2 ocasiones. Y lo que él merecía era que... Disculpen, hermanos. La gripa todavía y no sale. Lo que él merecía era quizás otro tipo de consecuencia. Pero debido a la misericordia de Dios, porque Dios es rico en misericordia, las consecuencias terminan siendo diferentes. Ahora, ¿qué sería de nosotros, hermanos, si no contáramos con la misericordia de Dios? Y yo lo pienso en mi vida, hermanos, yo lo pienso en mi vida personal. Todas esas veces que he caído en más de una ocasión con la misma piedra, ¿qué sería de mí si Dios no tuviera misericordia de mi vida, hermanos, de mi caminar como cristiano, a pesar de que he cometido los errores en más de una ocasión? Y sé que sucede lo mismo con usted, mi hermano, sucede lo mismo con usted, mi hermana. Hemos cometido a veces tantas equivocaciones en repetidas ocasiones que nuestras consecuencias deberían de ser quizás diferentes, y nuestras consecuencias deberían de ser pues quizás otras de las que hemos tenido, pero debido a que nuestro Dios es rico en misericordia, nosotros todavía tenemos acceso a su perdón y nosotros todavía tenemos acceso a su gracia. Entonces, Dios tiene misericordia, hermanos, pero esa misericordia tiene un límite. Tampoco podemos cometer el mismo error en 100 ocasiones o 100 veces en nuestra vida, teniendo en cuenta pues precisamente esto, ¿no? Decir, bueno, puedo cometer el mismo error en muchas ocasiones, de todas formas Dios tiene misericordia de mí. Claro que no podemos ver las cosas de esa manera. Dios tiene misericordia, pero también hay que esforzarnos, hay que ser diligentes para poder trabajar con esa piedra con la cual estamos cayendo. Así que estos 3 puntos, hermanos, son los que me gustaría que reflexionáramos en esta noche, y que realmente analizáramos, hermanos, realmente meditáramos y analizáramos la piedra con la cual estamos cayendo. A mí me queda muy claro cuál es esa piedra que tengo que trabajar, y me gustaría, hermanos, que en el transcurso de este día, que todavía no finaliza, en el transcurso de esta semana, identifique usted la piedra con la que está cayendo. Identifiquemos plenamente qué es lo que me está haciendo caer. Y número 2, que pensemos, hermanos, pensemos en las consecuencias. Pensemos en las consecuencias de esos errores que estamos cometiendo, cómo me afecta a mí, cómo afecta la relación que tengo con Dios, e inclusive cómo afecta a las personas que están cerca de mí. Y mencionábamos también que tenemos que reflexionar en la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Abraham cayó con la misma piedra en 2 ocasiones, pero la misericordia de Dios siempre estuvo presente en ese momento. Inclusive algo que es digno también de analizar, hermanos, es lo que pasa con Isaac. Si usted continúa leyendo el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que Isaac comete el mismo error que su padre Abraham. Él, hermanos, así como Abraham lo hizo, negó a su esposa, también por fines personales, por fines o intereses personales que tenía Isaac, así como lo hizo su padre. Entonces, esto es importante, hermanos, para que nos demos cuenta que los errores que cometemos también tienen repercusiones en nuestra familia. E Isaac está repitiendo exactamente lo mismo que hizo su padre Abraham. Entonces, si no queremos que nuestros hijos, que nuestra familia tropiece con la misma piedra que nosotros estamos cayendo, es momento, hermanos, de ser valientes, de ser esforzados y de enfrentar esa piedra con la que estamos cayendo. Entonces, reflexionemos, mis hermanos, reflexionemos en el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y ojalá que esta breve clase haya sido de beneficio para nuestra vida espiritual. Dejemos de caer con la misma piedra, hermanos. Dejemos de caer con la misma piedra, esforcémonos, aprendamos a resistir, también lo decíamos, no lo mencioné ahorita, aprendamos a resistir,
porque si lo hacemos, la recompensa no se compara con absolutamente nada que nosotros tenemos en la vida. Está de por medio la vida eterna, hermanos. Está de por medio la vida eterna. Entonces yo creo y considero que vale mucho la pena resistir la tentación y ya no caer con la misma piedra. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Quisiera despedirme con una oración y bueno, no sin antes agradecer a nuestros hermanos que nos siguieron en la transmisión. Dios les bendiga, mis hermanos, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Y espero que esto sea de reflexión y de beneficio para nuestra vida espiritual. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme a dirigirnos y a ponernos en manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerle por la vida, por la salud, por todas las bendiciones recibidas y por darnos esta bendición de estar aquí. Gracias por su misericordia, Padre, por su piedad, que reconocemos, Señor, humildemente que caemos con la misma piedra, tropezamos con la misma tentación, tropezamos con el mismo pecado y queremos, Padre, pedirle de su ayuda. Queremos pedirle su apoyo, Padre, porque usted es el que nos brinda la fuerza, la sabiduría, la fe para poder levantarnos cuando caemos y seguir adelante en nuestra vida espiritual. Tenga piedad, Señor, y misericordia de nosotros y denos la fuerza para poder trabajar esas debilidades que tenemos en nuestra vida espiritual. Acompáñenos en esta noche, Señor, permítanos reflexionar en su palabra, permítanos tener un sueño grato, poder descansar, Señor, recuperar energías y si usted nos ha de regalar la vida el día de mañana, que sea una nueva oportunidad para servirle y adorarle como usted lo merece. Gracias por este espacio, Señor, gracias por este momento y le pedimos que usted bendiga a su iglesia en todos los lugares, Señor, y en todas las regiones del mundo. Pedimos y agradecemos esto en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador y Príncipe de Paz, Cristo Jesús. Amén. Listo, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Disculpen por ahí la tos que me dio ahorita, que todavía ando batallando con la gripa, pero pues gracias a Dios que pudimos tener la clase de esta noche. Saludos a nuestros hermanos que están conectados. Aquí me aparecen 18 de nuestros hermanos que están conectados. Nuestro hermano Roberto, nuestra hermana Flor, nuestra hermana Elisa, nuestra hermana Susana, nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Narcisa, Samantha, María Dolores, Sai, nuestro hermano Sai también por aquí nos está acompañando. Nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Isela, nuestra hermana Isa por allá de Monterrey, nuestra hermana Melania. Y creo que son todos. Saludos, mis hermanos, nuestra hermana Carmen también. El Señor les bendiga y gracias por su tiempo y gracias por su atención. Nos vemos dentro de 15 días en este espacio para poder tener otra clase que sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Saludos desde Aguascalientes, mis hermanos, y que tengan una excelente noche. Hasta luego.